Hola a todos, soy Ricardo García Muñoz y en mi exposición abordaré las aportaciones historiográficas de Manuel Orozco Iberra y José María Lafragua, así que comencemos. Manuel Orozco Iberra. Las labores de compilación e investigación históricas efectuadas por Orozco Iberra fueron enormes. Su especial interés por la documentación histórica quedó demostrado durante la época de la Ley Lerdo, que preveía la desamortización de los bienes del clero, cuando participó en junio de 1856. Junto con José Fernando Ramírez y Joaquín García y Casbalceta, en el rescate de valiosas colecciones documentales pertenecientes a los conventos de Santo Domingo y San Francisco, entre otros, en función de las circunstancias en que escribió, de su método de organización, sus objetivos y su madurez intelectual. La obra histórica de Orozco Iberra es susceptible de ser dividida en dos etapas. La primera se ubica en los años 50 y 60 del siglo XIX, época durante la cual trabajó tanto en el Archivo General como en el Ministerio de Fomento. La segunda se inscribe durante los inicios del Porfiriato, cuando el autor contaba con poco más de 60 años, con experiencia política, y tenía ya una larga trayectoria en el campo de la investigación histórica. Obras de Orozco Iberra. A la primera etapa corresponden la coordinación del Diccionario Universal de Historia y Geografía, publicado entre 1853 y 1855, y el apéndice al mismo Diccionario Universal, dividido en 3 volúmenes, publicados entre 1855 y 1856. La Conjuración del Marqués del Valle, años 1565 a 1568. Formada en vista de nuevos documentos originales y seguida de un extracto de los mismos documentos, aparecida en 1853. Los Conquistadores de México, publicada en 1869. A la segunda etapa corresponden un estudio que precede la publicación de la Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tezosomoc, y del Códice Ramírez, aparecidos en una edición conjunta en 1878. La Historia Antigua y de la Conquista de México, publicada en 1880. La Historia de la Dominación Española en México, publicada póstumamente en 1906. El Diccionario Universal de Historia y Geografía. Originalmente editada en España, esta obra fue publicada en México en 7 volúmenes, los 3 primeros en 1853, el cuarto y el quinto en 1854 y el sexto y séptimo en 1855. Aclara desde un principio que se trata de una obra de compilación y no de creación. Se caracterizó principalmente por la incorporación de una gran cantidad de trabajos relacionados con temas mexicanos cuyos colaboradores nacionales fueron de primera línea: Lucas Alamán, José María Andrade, José María Basoco, Joaquín García y Casbalceta, Javier Miranda y José Fernando Ramírez, entre otros. Los Conquistadores de México. Es su tercer trabajo histórico, publicado en 1869. A Orozco le cautivó el hecho de la conquista en sí, por inevitable dentro del lento pero permanente progreso humano, y naturalmente por sus consecuencias, siendo la más importante el surgimiento de la nacionalidad mexicana. Concluye que la conquista fue un hecho formado de contradicciones, pero al fin y al cabo, el acontecimiento más grande de nuestra historia, honra a los sitiados y a los sitiadores. La historia antigua y de la conquista de México. Esta obra fue la de mayor importancia historiográfica y la mejor prueba de que Orozco Iberra representó al historiador laborioso, fecundo y de una gran erudición. Significa igualmente la síntesis de su pensamiento histórico, ya que recoge los conocimientos obtenidos a través de sus trabajos anteriores, para dar a conocer y su concepto de la cultura y el pasado mexicanos. La obra está formada por 4 volúmenes. En el primer volumen estudia la visión del mundo y la mitología entre diversos grupos prehispánicos.
La segunda parte de la obra es la más breve de todas. Lo más sobresaliente de esta parte de la obra es el convencimiento de Orozco sobre el origen asiático del hombre americano. La tercera parte de la obra privilegió el estudio integral de los mayas, de la cultura de Michoacán, los mexicas, los toltecas y, lo más importante, la historia política del imperio azteca. El cuarto volumen lo dedicó al espinoso tema de la conquista de México. José María Lafragua no escribió propiamente un libro de historia de México, aunque no por eso la historiografía debe ignorarlo como uno de los historiadores del México del siglo XIX. Existen varios aspectos de su actividad que lo identifican como historiador: su colección bibliohemerográfica y documental, sus escritos sobre Vicente Guerrero y la Revolución de la Acordada, su discurso cívico de 1843 y su miscelánea de política, dos asuntos diplomáticos. Esta colección es una de las más completas e importantes para el estudio del siglo XIX mexicano. Con el sentido histórico que caracterizó a Lafragua, compiló y conservó memorias, manifiestos, proclamas, discursos, arengas cívicas, bandos, estadísticas, invitaciones a actos académicos. Lafragua organizó su colección en 66 apartados, entre los que mencionaremos algunos a manera de ejemplo: Ayuntamiento de México, bienes eclesiásticos, causas políticas, derecho general, derecho civil, derecho criminal, intervención europea, memorias de los estados, memorias de industria, México y España, México y los Estados Unidos. Otro aspecto importante de la colección es la confrontación ideológica entre monarquistas y liberales. Lafragua y la historiografía. Biografía de Vicente Guerrero. Publicada en 1854. El objetivo de la biografía fue dar a conocer con más exactitud y detalle la vida de Guerrero, como formador de la nación mexicana. Utiliza el método de la lógica jurídica, cuya finalidad es la dialéctica procesal que se identifica con la historia. Plantea el proceso histórico como una serie de acontecimientos debidamente probados, para que, cuando desaparecieran las pasiones y los intereses que los originaron, se dieran estos supuestos a la justicia y a la verdad. El escritor historiador no debe sentenciar sino dejar que la posteridad sea el juez. Presenta a su biografiado en forma crítica, pero aprovecha su escrito para señalar a los que cometieron el crimen de declarar la muerte política de Guerrero por su imposibilidad para gobernar la República. La Revolución de la Acordada. En cuanto a la forma de presentar el caso de esta revolución, al no existir el sujeto personal, lo presenta como un proceso social. Resulta interesante historiográficamente el trato que da la confusión e ignorancia del pueblo, ya que atenúa la responsabilidad histórica de éste, al tratarlo como el rezagado del proceso histórico de la nación. Encontramos el método dialéctico del abogado historiador al decir que éste no debía condenar sino examinar el acontecimiento. Gracias.